a la terapia con metformina. Lo primero es que hay que estar seguros que el paciente tiene o resistencia a la insulina o diabetes. La resistencia a la insulina, pues se mide la insulinemia y se mide la glucosa. La glucosa es normal, la insulina está elevadísima, entonces ahí usamos metformina. Y si la glicemia está alta y la insulina está baja, pues estamos frente a una diabetes mellitus tipo 2. Primera condición, el paciente debe tomar la metformina junto con los alimentos. ¿Esto para qué? Para evitar el contacto de la metformina con la mucosa gastrointestinal. Es la que produce una irritación, aumento del peristaltismo, puede haber náusea, vómito, diarrea, etc. Y lo que tenemos que hacer es evitar ese contacto. Entonces, si el paciente ingiere sus alimentos y junto a ellos la metformina, lo que va a ocasionar es que la metformina se mezcle con los alimentos y el contacto con la mucosa sea mínimo. Entonces va a pasar por el intestino y poco a poco va a ir absorbiéndose. Primera estrategia, ¿no? Hay que utilizar una terapia escalonada. Generalmente hay que empezar en la noche, una primera dosis de 500 miligramos en horas antes de dormir, después, junto con la cena. Entonces, si va a haber molestias gastrointestinales, algo de cólico, esto va a ser cuando el paciente está dormido. Si necesitamos dar más cantidad del fármaco, se puede añadir 500 miligramos que tome en la mañana y 1 gramo en la noche. Hasta eso se puede llegar y luego 1 gramo PIB, ¿no? El máximo que puedes dar son 2 gramos. 2 gramos de metformina por día. Pero generalmente se empiezan con dosis nocturnas y después de la cena. Luego se incrementa en la mañana, 500, 500, si necesitas más, aumenta en la noche 1000 y después 1000 en la mañana y ya tienes los 2 gramos. En la actualidad hay posibilidades de añadir una estrategia más, que es esta de usar la metformina con presentaciones farmacéuticas de liberación sostenida. ¿Qué significa esto? Van a encontrar el glucofage XR, que es Extended Release. Esto significa liberación sostenida. Es una presentación, es una forma farmacéutica que al ser deglutida va pasando por el tubo digestivo y liberando lentamente las moléculas de metformina a través de todo el tránsito intestinal. Entonces no hay una liberación masiva de metformina y irritación en el tubo digestivo. En los productos latinoamericanos, como las que produce Vago, las llaman AP, acción prolongada. Es lo mismo, es el mismo compuesto, la metformina, en una formulación farmacéutica que se va liberando sostenidamente en el tránsito intestinal. Entonces, estas son las estrategias para asegurarnos que el paciente se va a adherir a la terapia y no vaya a presentar problemas digestivos. En caso de no lograr el objetivo terapéutico, que la hemoglobina glucosilada no está por debajo de 7, entonces tenemos que añadir un fármaco y vamos a entrar a lo que se llama la terapia duple. Y normalmente los fármacos que se añaden son estos de segunda línea, que son los que voy a desglosar. Y la tercera parte, esta terapia triple, ya es la combinación de 3 fármacos de estos, el de primera más 2 de estos. No, pero ahora vamos a ir viendo el primer grupo, está las sulfonilureas. ¿Ya? Entonces, este grupo de las sulfonilureas tiene varios miembros que están disponibles en nuestro medio, que los vamos a ir viendo. Estos fármacos son secretagogos, son hipoglicemiantes. Lo que hacen es estimular la liberación de la insulina desde las células beta del páncreas. O sea que va a haber una liberación, una hiperinsulinemia que puede ocasionar también hipoglicemia.
Entonces estimulan la secreción de insulina. Esto es lo que les decía. Esto por el cierre de canales de potasio ATP dependientes, ¿no? Dependientes de energía. Se dan por vía oral, se metabolizan en el hígado y se eliminan por riñón. Sus indicaciones es la segunda línea, tienen bajo costo. Estas son más baratas todavía que la metformina. Cada una de estas tabletas estaba costando algo de 0,35 de boliviano. O sea, son sumamente baratas, ¿no? Una terapia para 3 meses no cuesta más de 100 pesos, creo. Venden en cajitas de 100 comprimidos y cuesta 35 pesos, algo por ahí. O sea, 0,35 centavos cada uno. Las contraindicaciones están indicadas siempre como segunda línea. Su contraindicación, embarazo, insuficiencia renal avanzada. El efecto adverso más importante es la hipoglicemia y el aumento de peso. Por eso antes se decía que el paciente que no está obeso habría que empezar con sulfonilureas con la intención de que aumente de peso. Y al paciente obeso con metformina para que baje de peso, pero eso en la actualidad ya no es cierto. Flaco, ya les he dicho, flacos y gordos, todos con metformina, y si no funciona, añadimos sulfonilureas. Voy a aprovechar de hablar de las meglitinidas junto con las sulfonilureas. Son los únicos dos grupos farmacológicos que se dan por vía oral que estimulan la secreción de insulina por las células beta-pancreas. Este fármaco lo que hacen son secretagogos y son rápidos. Estos se los usa normalmente por vía oral, tienen una vida media corta y son útiles para el control de la glicemia postprandial. Un individuo que come mucho puede tomar una tableta de estas, de las meglitinidas, y la acción es rápida, se estimula la producción de insulina y no van a tener los famosos picos hiperglicémicos que son los que ocasionan las complicaciones en la diabetes. Entonces, para controlar la hiperglicemia postprandial son ideales. Ya, entonces voy a analizar los dos grupos a medida que avanzo con el tema. Ya. Está contraindicado usar este grupo de las meglitinidas en el embarazo, ¿no? En la insuficiencia hepática grave. El efecto adverso, hipoglicemia. Son menos potentes que las sulfonilureas, por eso es que es menos frecuente también la hipoglicemia, pero son capaces de producir. Y también aumentan de peso al paciente. Hablando solo de las sulfonilureas, ellas se dice que son las que más disminuyen la hemoglobina glucosilada, más que las sulfonilureas. Sin embargo, la mayor parte de las mediciones que se han hecho en estudios, todas están más o menos indicando que ambas tienen un 2% como máximo de reducción. Esto ya les he dicho. Bien, entonces, ¿dónde actúan estas sustancias? Están acá. Todas estas, el prototipo es la glibenclamida, ¿no? Este fármaco o estos fármacos lo que hacen es estimular la liberación de insulina por el páncreas. Y luego ya siguen ustedes el camino de la insulina y ven cómo la insulina va a regular, ya sea haciendo que disminuyan ciertas cosas o aumente ciertas cosas por el otro lado para regular la glicemia. Entonces, no es que ellos hacen, sino que hacen que se libere mayor insulina y la insulina es la que se encarga de regular el asunto. Al menos son tres mecanismos los que conocemos para que sean útiles en un paciente con diabetes mellitus. La primera, la liberación de insulina por el páncreas. ¿Esto cómo ocurre? Son capaces de inhibir los canales de potasio, uniéndose a un receptor en las células beta
que se llama el SUR1, sulfonil urea receptor, ¿no? Esto sería uno. Este receptor lo que hace, una vez que la sulfonilures se pone en contacto con el receptor, produce una despolarización. Y esta despolarización lo que hace es abrir los canales de calcio que son operados por voltaje. Y esto resulta en un influjo de calcio al interior de la célula que estimula la degranulación de la insulina al torrente circulatorio. O sea, hay una exocitosis, ¿no? Dos, reducen los niveles séricos de glucagón. Esto lo hacen de manera indirecta. Cada vez que sube la insulina, disminuye la producción de glucagón. Entonces, como estimulan la producción de insulina, va a disminuir la de glucagón. Y tres, aumentan las acciones de la insulina en los tejidos diana. ¿Esto qué significa? Que van a mejorar el uso de la glucosa en los tejidos periféricos. Para que estos fármacos funcionen, tenemos que tener un páncreas con alguna actividad remanente. Si no hay páncreas remanente, pues si no puede producir insulina el páncreas, estos fármacos no funcionan. Vean las diferencias. Las sulfonilures son potentes, son mucho más potentes liberando insulina que las meglitinidas, que son menos potentes. La acción de las sulfonilures, hay algunas que son de acción muy prolongada, otras de moderada duración, pero siempre son de acción mucho más larga que las que producen las meglitinidas. Por eso es que estas solo sirven para los picos hiperglicémicos postprandiales. Va a tener una actuación de unas 2 horas y ya se acaba. Mientras que estas hay algunas que duran hasta un día y la posibilidad de hipoglicemia también se hace problema por esta acción prolongada. El uso normalmente es para tratar pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de las sulfonilúreas. Producen la máxima reducción de la hemoglobina glucosilada. Eso es, digamos, ¿no? Que las sulfonilúreas tienen mayor capacidad de reducir la hemoglobina glucosilada que las bigonidas, pero eso también es muy relativo. Hay autores, los dos llegan al 2%. Eh, por otro lado, miren, las meglitinidas tienen acción corta y solo sirve para manejar la hiperglicemia postprandial. O sea, es una acción corta, rápida, no muy potente, que puede servir para eso. No han llegado nunca las meglitinidas a Bolivia, porque la verdad es que no, los endocrinólogos en su momento no han demandado, nunca ninguna casa comercial ha traído esto. Las sulfonilúreas tienen dos generaciones. Una primera generación que ya no se las utiliza porque justamente son de baja potencia y de larga duración y se asocian con la hipoglicemia. Y miren ustedes, la clorpropamida, por ejemplo, tiene además problemas con el síndrome de secreción inadecuada de hormona tiurética, produce hiponatremia, puede producir retención, una reacción de tipo disulfiram, una, eh, si el paciente está tomando una de estas sulfonilureas de primera generación y toma alcohol, va a tener dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, dolores musculares. Es, es un disuasivo alcohólico. La gente que es alcohólica recibe este tratamiento sin que ellos sepan. Normalmente la familia está involucrada en mezclar estas sustancias para que el paciente en su casa, cuando tome después de comer alguna bebida, tenga tremenda reacción y piensa que el alcohol es el que le hace daño. Pero finalmente acaban comiendo en otras casas. Bueno, o no comen y se dedican a farrear. Bueno, las
Las meglitinidas son tres han salido en el mercado en otros países, la Repa, la Nate y la mitiglinidas. No todas son glinidas. Son secretagogos, pero no han llegado nunca a Bolivia. Las de segunda generación, el prototipo es la glibenclamida, que también se la conoce como gliburida. Este fármaco es el más potente en estimular la secreción de insulina. Eh, es un potente también inhibidor de canales de potasio a nivel cardíaco. Estos canales de potasio que sean ATP sensitivos regulan la respuesta del miocardio a la isquemia. Se tienen ciertas ventajas de usar en algún tipo de pacientes que tengan este tipo de cardiopatía isquémica. Sus efectos adversos, reacciones tipo disulfiram. Entonces también las de segunda generación tienen la posibilidad de ocasionar problemas a una persona que está tomando estas sustancias más alcohol. La glipepirida, todas estas hay en nuestro medio, la gliclazida, la glipicida. La glipicida, por ejemplo, es la menos potente y tiene acción corta. Tiene menor riesgo de hipoglicemia y esta es la que se prefiere usar cuando las personas son de la tercera edad, ¿no? Y además, si hay falla renal o el paciente es viejito, normalmente el fármaco ideal para su diabetes sería la glipicida. La farmacocinética de ambos, ¿ven? Las dos, tanto las sulfonilureas como las meglitinidas, se metabolizan en el hígado y se excretan por riñón. Sus contraindicaciones, las sulfonilureas en la falla renal y hepática, y estas pueden ser usadas en la falla renal y hepática con ajuste de la dosis. O sea, esa es otra ventaja y otra situación que podría ser utilizada en pacientes especiales, no en los pacientes que normalmente veríamos como médicos generales nosotros. Entonces, las sulfonilureas están contraindicadas y hay que tener precauciones en la diabetes mellitus tipo 1. No puedes usar, ese páncreas no funciona. No tienes por qué estimularlo, vas a llevar una pancreatitis, un problema más serio y no vas a mejorar la diabetes. No se puede usar en el embarazo, en la lactancia, porque atraviesan la placenta, se excretan en la leche materna. Cuando hay hepatopatías y nefropatías, tampoco se usa, ¿no? La glipicida se puede utilizar en insuficiencias hepáticas leves. Y la gliquidona, esta, como tiene excreción biliar, se puede utilizar en insuficiencia renal leve. O sea, en insuficiencias renales muy serias, cuando el paciente está siendo dializado y demás, no funcionan estos fármacos. A ver, los efectos adversos y las contraindicaciones, tanto de las sulfonilureas como de las meglitinidas. Los efectos adversos, hipoglicemia, aumento de peso, hay mayor riesgo debido a la sensibilidad, ¿no? de la inhibición de la lipasa. Como la lipasa no se inhibe, entonces hay mayor acumulación y puede el paciente aumentar de peso. Entonces son preferidas para pacientes delgados, generalmente las sulfonilureas, mientras que las meglitinidas pueden producir hipoglicemia y ligero aumento de peso. Pero la inhibición de la lipasa más se produce por las sulfonilureas y esto hace que el paciente aumente de peso.
Aquí, eh, la hipoglicemia que producen las sulfonilureas puede ser tan severa que va a llevar a un deterioro renal y hepático en el paciente si no se controla. Hay que tener mucho cuidado con los límites de uso de estas sustancias. En los pacientes de tercera edad hay que hacer un riguroso control de la función renal y hepática y ir con calma en la dosis y evitar sobre todo estas hipoglicemias que pueden ocasionar serios problemas. El aumento de peso, la retención de líquidos y el edema puede ser también un conflicto de estos fármacos. La fotosensibilidad, erupciones cutáneas, discrasias sanguíneas, ictericia, colestásica pueden ocurrir. Y la flatulencia. Y este fenómeno de acción tipo disulfiram que puede ocasionar cuando el paciente ingiere sustancias y puede haber ingiere además alcohol. Las interacciones medicamentosas, pues hay que tener cuidado. Puede haber una hipersensibilidad cruzada con otras sulfas. Estas sustancias, las sulfonilureas, son sulfas, sulfa, por eso sulfo, porque son derivados de las sulfas. Y si hay alergias o sensibilidades para otras sulfas, como las sulfonamidas, la furosemida, el celecoxib, todos estos son derivados sulfónicos. Entonces, si hay sensibilidad, pues puede haber problemas con las sulfonilureas. La clorpropamida genera efecto tipo disulfiram, antabús. Es la que más se ha relacionado con esto. Actúa como un disuasivo alcohólico realmente. Con anticoagulantes puede haber ciertas interacciones, puede potenciarse el efecto hipoglicémico o hipoglicemiante y aumentar el riesgo a sangrado. Y las sulfas y el clofibrato potencian la hipoglicemia. O sea, hay que tener cuidado de usar las sulfonilureas con sulfas y con clofibratos que se usan para tratar las hipertrigliceridemias, ¿no? Ya han visto ustedes eso. Hay varias presentaciones en el comercio. Esto para sus prácticas les va a servir cuando vean pacientes con diabetes y hagan tratamientos. Normalmente la glibenclamida viene en tabletas de 5 miligramos. Y esta es la que más usamos, ¿no? La glimepirida está, la glimepirida también. Están los nombres comerciales que hay en Bolivia y vienen de 2 y 4 miligramos. Bien, entonces, las sulfonilureas son eficaces, definitivamente, y no hay ninguna diferencia entre ellas que indiquen que sean superiores unas de otras cuando se usa en la dosis recomendada. Todas ellas nos van a bajar aproximadamente hasta un 2% de la hemoglobina glucosilada. Hay que tener cuidado con la hipoglicemia, que se ha visto frecuentemente asociado sobre todo a las sulfonilureas de vida media larga, como la clorpropamida. Y aquí tienen más o menos los miembros de este grupo, donde les indico la vida media, la dosis inicial y la dosis finalmente de mantenimiento. Entonces siempre hay que empezar con la dosis mínima, ir viendo que la tolerancia y demás, y poco a poco el paciente va a aprender a vivir y a consumir las calorías necesarias y el momento necesario. Las sulfonilureas siempre hay que consumirlas con las comidas más fuertes. Es una sola vez al día generalmente, o es con el desayuno o con el almuerzo, pero hay que tener cuidado de no tomar en ayunas y no comer nada, porque son los que van y hacen hipotimias hipoglicémicas en cualquier lugar. Ahora, no siempre el tratamiento con las sulfonilureas es exitoso.
Hay un fracaso primario y un fracaso secundario. Un fracaso primario es cuando usas el fármaco, ocurre en un 20-30% de pacientes, que no responden. De entrada no hay respuesta. La glicemia no se altera a pesar de la dosis o puedes usar hasta 3 veces por día 5 miligramos, pero no hay respuesta. Y hay otra que es el fracaso secundario, que es de menor incidencia, pero el paciente estaba perfectamente, responde, están bien por un tiempo y de pronto otra vez el azúcar, la glicemia se levanta. Y más es un fracaso del páncreas, ¿no? Eso es lo que se considera, no es tanto un fracaso del medicamento, porque el medicamento sigue estimulando el páncreas, pero el que fracasó es el páncreas, deja de producir insulina y bueno, y ahí se acabó el efecto de la sulfonilurea. A veces lo que se hace es dar un tiempo, ¿no? Hacer una combinación de una biguanida más una insulinización temporal. Usar insulina basal sobre todo, estas de acción prolongada, 24 horas de una insulina basal más una biguanida, la metformina. Y después volver, y aparentemente después hay algún tipo de respuesta otra vez a las sulfonilureas. Ahora, hay algunas condiciones que se han encontrado o se han ido identificando que pueden predecir ese posible fracaso con las sulfonilureas. La primera, la edad. Cuando el paciente tiene más de 40 años, es muy probable que al empezar una diabetes mellitus por encima de los 40 es posible que ocurra el fracaso. En cuanto al peso, si el paciente tiene 110 o 160% de peso ideal, o sea, tiene un 60% más del peso que debía tener, también es una posibilidad de que el paciente fracase con el uso, es decir, la sulfonilurea no funcione. En cuanto a la duración de la diabetes mellitus, pues si el diagnóstico es menos de 5 años, hay más probabilidad de fracaso. Los diagnósticos recientes, estos hacen que haya más posibilidades de que no ocurra una respuesta. Y el tratamiento previo con insulina, ¿no? Si nunca han requerido insulina o sus necesidades están por debajo de 40 unidades por día, es posible que no exista este problema. Pero si es mayor, entonces si hay más necesidades de 40 unidades por día o su glicemia basal es menor a 200, si es mayor a 200, vamos a tener más posibilidades de fracaso. Pero una buena respuesta es cuando hay menos de 200 y sus necesidades son menos de 40 unidades de insulina. Entonces hay algunos factores que se toman en cuenta, ¿no? Hay que empezar el tratamiento, pero eh, hay que tomar en cuenta estas cositas para pensar si en algún momento la glicemia no se modifica, es que estábamos frente a los factores de riesgo para que exista este fracaso terapéutico. Bien, esas son las sulfonilureas. Ya estamos viendo que la mayor parte de los pacientes en nuestro país se los maneja en base a la metformina más una sulfonilurea. Ahora vamos a ver otro tipo de fármacos que cuanto más nos alejemos hacia la derecha por este esquema, estos son los que están revolucionando el tratamiento en otros países, donde ya la metformina sigue siendo el medicamento de elección, pero ya los acompañantes son diferentes. Vamos a ver un grupo más, que son las tiazolidina dionas, que también se las llama glitazonas, porque todas ellas terminan su nombre con glitazona, la pioglitazona y la rosiglitazona. Son dos fármacos que lo que tienen como fuerte terapéutico es que aumentan la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina. O sea,
Su objetivo es disminuir la resistencia a la insulina. Y para eso actúan en unos receptores que se llaman el pipargama, que alteran la producción, la codificación genética para la producción de ciertas sustancias que son las que hacen que se exprese el GLUT4 y una serie de condiciones celulares para usar la glucosa. Entonces, su farmacodinámica es un son agonistas del pipargama y aumentan la sensibilidad a la insulina en el músculo y en el adipocito. Su farmacocinética se da por vía oral, se metabolizan en el hígado. Están indicadas como alternativas cuando hay resistencia insulínica marcada. Grandes concentraciones de insulina y eh, no responden a la metformina, entonces sí podemos asociarlas con las tiazolidinedionas. Están contraindicadas en la insuficiencia cardíaca y en la hepatopatía. Ya vamos a ver, la insuficiencia cardíaca no se da porque aumenta la retención de líquidos y son hepatotóxicas. El efecto adverso comúnmente es el aumento de peso y la retención de líquidos. Y hay fracturas patológicas, especialmente en las mujeres. Entonces, esta retención de líquido hace pues, que algunas insuficiencias cardíacas compensadas se descompensen. Se utilizan para revertir la resistencia a la insulina, solo en la diabetes tipo 2. También tienden a aumentar el buen colesterol, el HDL, que esa es otra ventaja. Antes había la troglitazona, que ha sido retirada porque producía demasiada hepatotoxicidad. Y también siempre hay que controlar con las otras, con la pioglitazona, que es la única que hay en nuestro medio, hay que estar pendientes de la función hepática, con todas las glitazonas. Se ha reportado que estas glitazonas causan aumento de peso, edema y expansión del volumen plasmático. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y debe evitarse en pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente los que están en clase funcional 3 y 4, es decir, sintomáticos a pequeños esfuerzos o en reposo, con disnea. La rosiglitazona aumenta el riesgo de angina de pecho y de infarto. Y esto ha hecho también que en nuestro medio no traigan la rosiglitazona, hay solo la pioglitazona. Y esta pioglitazona es el mejor agente, de este grupo es el mejor, a pesar de que tiene igual la posibilidad de ser hepatotóxica, de retener líquidos, pero no tiene las complicaciones que tienen las otras dos, que no se las atribuye por eso. Estos fármacos no tienen nada que ver con la insulina, o sea, no estimulan la producción, la liberación de insulina. No son hipoglicemiantes, son anti-hiperglicemiantes. O sea, evitan que haya hiperglicemia, pero no son hipoglicemiantes. Pueden disminuir la hemoglobina glucosilada hasta 1,5. O sea, no son tan potentes, pero lo hacen bien. El perfil lipídico disminuye los triglicéridos, aumenta el buen colesterol y aumenta también el mal colesterol, los lípidos de baja densidad. La respuesta no es inmediata. La respuesta se produce generalmente a partir de la cuarta semana y se tiene que esperar hasta los 6 meses para tener una respuesta máxima. Mejoran la función endotelial general, reducen la presión arterial, aumentan la fibrinolisis, también corrigen los trastornos menstruales. Esto en mujeres que tienen hirsutismo, dismenorrea, alteraciones en la ovulación. Tienen acción sobre esto. Entonces,
Estos agentes que disminuyen la resistencia a la insulina, como lo que son las glitazonas, estimulan este receptor que les decía, el PPAR gamma. Es un receptor nuclear. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan la producción de factores de transcripción genética que reducen la resistencia a la insulina y aumentan la proliferación de adipocitos. Y hay una mayor producción de GLUT4, que es lo que nos interesa, porque los tejidos periféricos como el músculo estriado, los adipocitos capten la glucosa. Ese receptor nuclear es un receptor que está en el núcleo de las células, que es el PPAR gamma. Está complejizado por otro receptor retinoide, que es el RXR, y juntos hacen un complejo. Y ese complejo lo que hace es actuar regulando la transcripción de ciertas sustancias, como esta adiponectina, que va a regular el metabolismo de la glucosa y el almacenamiento de los ácidos grasos, etc. Entonces tienen una función en la programación nuclear genética. Vean, el complejo este, que es del hipergamma con el retinoide, se unen al DNA o ADN y que promueven la transcripción de varios genes que producen sustancias de señalización, como por ejemplo la lipoproteína lipasa, la proteína transportadora de ácidos grasos, la proteína de unión de los ácidos grasos de los adipocitos, el GLUT4, la fosfoenolpiruvato, carboxiquina, carboxiquinasa y otras. Todas estas sustancias lo que hacen es actuar sobre la señalización de la insulina y todo el metabolismo de la glucosa. También hay una reabsorción de iones de sodio que son sensibles a la amiloída a nivel de los ductos colectores renales. Por eso es que se retienen líquidos y están contraindicadas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, la pioglitazona, la rosiglitazona y la tioglitazona, estas dos han sido retiradas del mercado. Vean, producen infarto, cáncer de vejiga, hepatotóxicas y demás. La que tenemos, la pioglitazona, también está asociada con cáncer de vejiga, pero es mucho más raro. Y se usa para casos en los que la resistencia a la insulina es muy severa, en casos de diabetes de tipo 2. Esa pioglitazona tiene un 50% de biodisponibilidad, 99% de esta se une a las proteínas, tiene una semivida hasta de 7 horas, el metabolismo es hepático, la eliminación 30% es renal y está contraindicada en la insuficiencia renal. Tiene metabolitos activos. Y si hay mala función renal, esos metabolitos hacen estragos. Ahora, estas sustancias, las glitazonas, no solo bloquean pues la PPAR gamma, sino también bloquean la PPAR alfa. Esta PPAR alfa es una lipoproteína lipasa, aumentan la lipoproteína lipasa y esta va a ocasionar una disminución de los triglicéridos, una disminución de los lípidos de alta densidad y un aumento del buen colesterol, es decir, los de alta densidad, que son efectos, digamos, beneficiosos para el paciente. Ahora, los efectos adversos de estos fármacos están relacionados con la retención de sodio, producen edemas, insuficiencia cardíaca congestiva y aumento de peso.
pueden ocasionar edema macular y la visión puede estar muy deteriorada. Y hay un riesgo de fractura ósea que se ve en las mujeres. Entonces, ese es el panorama con las glitazonas. Además, puede haber anemia con hemoglobina baja. Las mialgias más se producen con la pioglitazona. Hay un aumento de peso en todas ellas, el edema que contraindica el uso en la insuficiencia cardíaca y la hepatotoxicidad que tiene baja incidencia con la ROSI y la pioglitazona. Pero hay que estar siempre viendo el perfil hepático cuando se hace tratamiento para este tipo de pacientes diabéticos, que es un tratamiento de por vida, ¿no? Y puede producir también cefalea en las pioglitazonas, de las glitazonas. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a utilizar? Los que tienen diabetes tipo 2, pacientes con diabetes obesos, pacientes que tienen diabetes y van a ir a una cirugía, en pacientes diabéticos que vamos a usar junto con las biguanidas o con las sulfonilureas cuando sea necesario y no haya respuesta. En nuestro medio tenemos la pioglitazona en tabletas de 15 y 30 miligramos y como Biomed cuando está asociada con la metformina. 500 miligramos de metformina con 15 miligramos de pioglitazona. Los agentes que han sido aprobados por la FDA son la pioglitazona y la rosiglitazona. Las ventajas, bajo riesgo de hipoglicemia, eficaz cuando hay alta resistencia a la insulina. Sus límites es, las limitaciones es que producen aumento de peso, producen edema, riesgo de fracturas y cáncer de vejiga. Y los efectos cardiovasculares pueden inducir insuficiencia cardíaca. En la actualidad hay preocupación también respecto a que la pioglitazona puede ocasionar eventos cardiovasculares serios. Entonces se está evaluando, hay estudios en curso. También hay estudios que dicen que esta pioglitazona puede tener algún beneficio en la enfermedad arterioesclerótica cardiovascular. Sin embargo, son aseveraciones que todavía no están 100% demostradas. Pero se ha visto que hay algunos pacientes con arteriosclerosis que mejoran con estos fármacos. Son, ¿qué hora es en este momento? Sí, podemos continuar si quieren un poco. No sé si están de acuerdo. ¿Qué dicen? Continuamos un poquito y así mañana la clase es más suave. A ver, vamos a ver esto. Voy a hacer una introducción, solamente voy a hacer esta introducción para que sean hasta las 9. En relación a otro grupo de fármacos interesantísimo, que son las relacionadas con las incretinas. Cuando hemos hablado de la fisiopatología, he hablado de las incretinas. Cuando ingerimos alimentos que tienen glucosa, estas la glucosa estimula unas células llamadas L y K a nivel del intestino, que liberan estas hormonas, que llamadas incretinas, que van al páncreas y estimulan la liberación de insulina, pero lo hacen de una manera dependiente a la glicemia, a la concentración del azúcar en el plasma. Si hay hiperglicemia, no van a estimular. Solo cuando hay baja glicemia van a estimular la producción de insulina. Estas sustancias en la actualidad tienen mucha importancia en la terapéutica.
El GLP-1, además de estimular la producción de insulina, tiene acciones como hemos hablado en la fisiopatología, les hemos mostrado las ventajas. Disminuye el vaciamiento gástrico, da mayor sensación de saciedad alimenticia y tiene varios aspectos que son en la actualidad de mucha utilidad en la terapia de la diabetes. Estas incretinas, llamadas también hormonas intestinales, principalmente son dos, ¿no? El de GLP-1, que es este péptido similar al glucagón, y el GIP, que es un péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Ellas lo que hacen es aumentar la secreción de la insulina, pero glucoso dependiente. O sea, son más fisiológicas. La posibilidad de hipoglicemia es muy baja. El GLP-1 tiene menos riesgo de causar hipoglicemia. ¿Qué es la que más? El GLP-1 es el mayor estimulante de estos. Además de liberar la insulina, lo que les decía, suprime la secreción de glucagón, preserva la integridad de las células de los islotes y disminuye la apoptosis. O sea, impide la muerte de las células beta del páncreas y retrasa el vaciamiento gástrico con la disminución obvia del apetito. Ahora, en la actualidad, este GLP-1 endógeno es, como les dije en la parte de la revisión fisiopatológica, tiene una vida media muy corta en el plasma, no dura más de 2 minutos. Es rápidamente degradado por la DPP4, ¿no? La dipeptidasa 4. Entonces, en la actualidad, las estrategias para aumentar el efecto de las incretinas está dado por dos tipos de fármacos. Unos que son los agonistas del receptor de las incretinas versus los bloqueadores de la dipeptidasa 4. Ambas lo que hacen es aumentar la concentración y el tiempo de vida de las incretinas. Y el páncreas se ve estimulado en relación a la glicemia. Entonces, el mecanismo de acción va a ser estimular pues, estos receptores y producir una insulina capaz de regular la glicemia. Y su uso está en la diabetes mellitus tipo 2. La estimulación continua del páncreas puede ocasionar, como ya antes les había mencionado, pancreatitis. Y esto puede ser pues, un desastre clínicamente. Hay también efectos como la náusea, el vómito, la pérdida de peso, ¿no? Esto debido al retraso del vaciamiento gástrico. El GLP-1, este péptido similar al glucagón, es secretado por las células L del intestino. Aumenta la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón y retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces, obviamente se reduce el apetito y el peso corporal. Vamos a ver mañana, en nuestro medio ya hay la semaglutida, que es un estimulante del receptor que ha sido aprobado para tratar la obesidad. Entonces hay una fiebre de las personas gorditas de usar la semaglutida subcutánea para bajar de peso, porque está indicada para bajar de peso, no necesariamente tienes que ser diabético. Y las twincretinas, que ahora se llaman, son sustancias que actúan sobre los receptores de ambos, de las dos incretinas. Simulan, es decir, lo que hacen es incrementar la, la presencia de las dos incretinas y la reducción de peso es mucho más marcada. Todavía no ha llegado a Bolivia la terzepatida. La terzepatida es un fármaco que está haciendo estragos en Estados Unidos, en Europa, para bajar el peso, pero el costo también es sumamente alto, ¿no?
un mes de tratamiento con inyección semanal, una pluma cargada, precargada, se usa cada semana y cuesta más de 1.200 dólares. El tratamiento por mes, y hay que inyectarse por unos 6 meses. O sea que eso todavía en nuestro medio no vamos a ver. La semaglutida también es carita, ¿no? Hay en las farmacias, cuesta 1.000 bolivianos casi una ampolla. O sea, si usas una por semana, son casi 4.000 bolivianos al mes. Y necesitas 6 meses. Claro que el efecto no es tan marcado como las tuicretinas, que vamos a ver el día de mañana. El GIP, esta otra incretina, también aumenta la secreción. Esta está producida por las células K en el intestino, la otra era la célula C. Estimula la secreción de insulina, siempre dependiente de la glucosa. Si la glucosa es baja, mayor estimulación de insulina. Si la glucosa está alta, no se produce la estimulación. Tiene un papel menor en la inhibición del glucagón y en los diabéticos tipo 2 su efecto está normalmente atenuado. O sea, en un paciente diabético, el rol de las incretinas está disminuido. Y cuando usamos estos fármacos, volvemos digamos, a normalizar el rol de las incretinas en la fisiología del manejo de los hidratos de carbono. Por eso es que se justifica el uso de estas sustancias en la diabetes mellitus, donde hay una disminución del efecto de las incretinas, el GLP-1 está reducido en su secreción y su acción, y el GIP pierde su efectividad de estimular la insulina. Entonces, en la actualidad, los fármacos que trabajan a través de las incretinas están convirtiéndose en el boom del tratamiento de ambas cosas, del diabético obeso, o solo del obeso sin ser diabético. Bien, ahora sí, hasta mañana, y mañana termino este tema con los dos grupos farmacológicos que me faltan, y hablarles de las guías terapéuticas actuales, del enfoque que se hace secuencial del manejo de esta patología. Hasta mañana, chicos, que estén bien.